Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Raúl. Hola, Jorgito. ¿Qué tal? Estamos esta tarde con Raúl, con un consultante, y la idea es conversar con él acerca de las experiencias que tuvo en sus 2 regresiones que realizó. Así que bueno, en principio quería, Raúl, que contaras un poquito cómo es tu origen, tu paradigma, qué formación tenés, como para que el público hablamos, ¿no? Hoy tengo 59 años, mi profesión soy médico. Dentro de la medicina mi especialidad es cirugía general. Estoy formado sobre conceptos a lo mejor muy estructurados, y yo los podría a esta altura de mi vida poder decirlo así. Tuve una educación secundaria en un liceo militar, la época que existían los liceos militares. Uh-huh. Mi carrera después la hice en Rosario, en la UNR, y también me formé como cirujano un tiempo en Rosario y un tiempo en Buenos Aires. Imagínate que sobre ese concepto mi formación es una formación, podríamos decir, bastante estructurada. Uh-huh. Digamos relacionado con lo puramente empírico, lo demostrable, digamos, ¿no? Básicamente todo aquello que se pueda evidenciar, es decir, basado en la evidencia, pero una evidencia sobre parámetros, en lo que es lo médico, en parámetros científicos. Es decir, durante mucho tiempo, y digo mucho tiempo hablando del pasado, tuve el concepto de que ciertas y determinadas, ¿cómo te puedo decir? Actividades podían entrar no solo en la charlatanería, sino en un concepto muy poco entendible para mí. Te referís a prácticas alternativas, digamos. Exactamente, es decir, la medicina alternativa para mí era alternativa, no era hoy, y hoy te podría decir que es un complemento, donde considero que es tan importante y tan válido desde todos los aspectos, pero hay algo muy puntual del cual nos puede ser es importante considerar. Yo, por ejemplo, formándome como cirujano, el concepto con la psicología era algo que para mí no me cerraba por nada. Uh-huh. Aún formándome en departamentos de oncología, donde era importante el apoyo psicológico para los pacientes, bueno, yo tenía una estructura como diciendo, acá lo importante era operarlo al paciente, resolverle el problema y lo psicológico. Y a esta altura de mi vida, y en función a circunstancias personales que me han pasado, te diría que hasta en algunos aspectos me avergüenza haber pensado así. ¿Cuál era tu creencia sobre la psicología? O sea, ¿qué creías vos? ¿Que no tenía valor en sí mismo? Que no tenía, es decir, creo que era muy irrespetuoso. Hoy te podría decir que yo me considero que era muy irrespetuoso, con una soberbia donde lo más importante estaba dentro del contexto médico, y aún dentro de la medicina, la cirugía. Claro. Yo tenía un concepto de formación, pero que era formación propia, de decirte que la medicina sin cirugía no era medicina. Claro, fíjate vos, hasta el punto tal de desestimar a otras especialidades, es decir, era un concepto formado así. Y fíjate qué paradójico, o a lo mejor alguien lo podría analizar, siendo hijo de médico, de un clínico de pueblo, es decir, que hacen una medicina muy puntual, muy especial, porque ahí realmente vos podés decir de que son los psicólogos de los pueblos, de las épocas de antes, cuando no había psicólogo en los pueblos, el médico ahí como que hacía todo, hasta te resolvía si vendías la casa, o si te separabas, o si lo que fuese. Pero nunca para mí fue trascendente, no era una cosa importante. Para mí lo importante era lo que hacía yo. Uh-huh. Es un poco también, me imagino yo, que la bajada de línea que habrás recibido en la facultad, ¿no? En cierto punto, ¿no? Sin lugar a duda, que no era la bajada de línea, entre comillas, o mandato que yo podía tener desde mi casa. Claro. Teniendo un padre médico, o sea, a la inversa. Claro. Esto que es muy condicionante de no poder errar, no poder equivocarse, ¿no? Es complejo eso. El error para mí estaba prohibido.
Claro. Estaba prohibido. Mira, yo a veces lo cuento como anécdota. Yo me recibí, yo entré en la época, esto es un dato que no viene al caso, pero yo ingresé a la facultad en el año 77 con los famosos exámenes de ingreso, porque está toda la época de la dictadura, y me recibí, que paradójicamente el 24 de marzo, era vos, del 83. Hoy no es que el feriado es porque me recibí yo, tiene otra trascendencia, más puntual. Y automáticamente ingresé por promedio, ingresé a un hospital, hice mi internado de un año y rendí para la residencia. Y siempre recuerdo que en la entrevista personal, que me la hicieron 3 cirujanos, que en ese momento eran los Pope en Rosario, yo dije que la esencia para mí en la facultad era, la esencia de cirugía era así, que no existía, para mí no existía la medicina sin la cirugía. ¿Por qué? Porque el clínico dilataba y no resolvía, en cambio el cirujano no dilataba, resolvía y también hacía clínica. Imagínate que esto te lo estoy hablando cuando tenía 23 años. Claro. Hoy que tengo prácticamente 59,99, claro. Te podría decir de que, bueno, está bien, era la pero lo que se inculcaba era eso, ¿no? Como que básicamente eras casi un semidios que tenías en tus manos el poder de la vida o no del otro, digamos, ¿no? Bueno, una cosa así. Estaba un poco el concepto de salir de un quirófano, y si vos habías resuelto el problema, yo para colmo me formé en un hospital de emergencias, claro. Entonces vos salías caminando por el pasillo para ir a darle el informe al familiar, y si todo había salido bien, y eras Dios. Claro. Había un dicho muy común que decía: ¿cuál es la diferencia entre Dios y un cirujano? Uh-huh. Que Dios no se cree cirujano. Claro. Entonces, imagínate que yo, por ejemplo, tenía el concepto de que fui formador de cirujano, y tenía el concepto de que cualquier error que existiera en una cirugía que se complicaba, el error primero era del cirujano y no del paciente. Y aprendés que la naturaleza es mucho más que vos, y hay cosas que vos podés hacerlas perfectas. Y bueno, por supuesto que en el correr de la vida hubo un montón de cosas que me hicieron cambiar el pensamiento, pero el principal clic, y vos lo conocés muy bien, fue el fallecimiento de mi hija. Contame un poquito. Al fallecer mi hija. Contame, si lo quieras. Y yo creo que a partir del fallecimiento de Pame, que ella fallece, bueno, por un cáncer bastante raro, poco frecuente, de tipo de pulmón, creo que a mí se me viene abajo todo el concepto de que la medicina podía resolverlo. ¿Y por qué te lo detallo de esta manera? Porque yo puedo decir que tengo 2 hijos, uno terrenal y uno celestial. Pero Germán, el más chico, para mí era más grande, a los 2 años y medio tuvo una leucemia. Es decir, yo soy papá de 2 hijos, los 2 con cáncer, pero con una situación compleja. Uno vivió, uno revirtió su enfermedad. Entonces uno decía, bueno, gracias a la medicina, a lo científico, revirtió, y mi otro hijo, en este caso hija, no vivió. Entonces, hoy, ¿me entendés? Se me trastocaron todos los giros. Claro. Y a los 2 los atendí. A los 2 les hice la quimioterapia. Bueno, era un poco lo de la naturaleza que vos decías antes, ¿no? Que por más que yo sepa, y por más acá, bueno... Exactamente. La cosa parece como que tenía que ser así, y fue así, digamos, no hubo... Claro, pero lo tuve que aprender con el dolor de la pérdida. Claro. Y hasta en un punto determinado, la gente va a saber, bueno, nosotros hemos charlado en otras oportunidades, yo de abandonar la medicina, como decir, bueno, hasta acá llegué, punto, se terminó, me retiro, como diciendo, ya está, hasta ahí llegué. Bueno, aún así, con tu ayuda, con un montón de ayudas pertinentes, yo sigo mi camino del trabajo en la medicina, pero en estos momentos ya con una orientación mucho más holística. Yo te podría decir de que cuando tengo un paciente o una persona en el consultorio, acepto de que
con suerte en el 33% de los casos yo lo voy a resolver. Bien. Y todo el otro lo va a resolver posiblemente la psicología, lo puede llegar a resolver medicinas complementarias, que son muy serias, puede llegar a resolverlo hasta la propia energía que ponga la persona en la enfermedad que tenga. Entonces, estoy en es como que fue un antes y un después. Claro. Sí, un evidente cambio de paradigma, ¿no? Absoluto, se ve claro. Bien. Pero a esto le tengo que agregar, sí, si vos me permitís que yo te lo comente, sí, experiencias de 2 regresiones, ajá, donde me permitieron ver un poco el interior mío, y ajá, no solamente todo lo que es lo científico. Bueno, para contame un poquito cómo te arrimaste a esto de la regresión, cómo fue que llegaste. Bueno, lo de la regresión fue a través de un amigo, que es un amigo en común para nosotros, Pablo, que yo lo conecto más o menos, te diría que unos 15 días antes del fallecimiento de Pamela, porque bueno, el tema de la tintura de cannabis me llegó como comentario. Imagínate que uno empieza a entender por qué a veces aún en etapas terminales uno se aferra a todo, ¿no? Claro. Cosa que para mí antes, Jorge, eso era... Sí. Olvidate, sí. Te hablo desde la crotoxina, te hablo de un montón de cosas, como diciendo, bueno, digamos, impensable. No. Estaba fuera, como vos decías, bueno, mira, yo respeto que la familia lo haga, pero es como que en tu interior estabas en contra. Y fíjate vos qué paradigmático a mí me tocó. Bueno, a partir de ahí, Pamela no alcanza a hacer ningún tipo prácticamente de tratamiento con el tema de la tintura de cannabis, pero se mantiene un vínculo de amistad y de relación con Pablo Taboada. A partir de ahí, él nos invita a una conferencia tuya, que tengo, mirá, lo tengo muy presente, que fue un sábado la conferencia de charla y el domingo fue la regresión. Y entonces él mismo me dijo, vos tenés que hacer regresión. Yo no tenía, hablando mal y pronto, ni la más pálida idea de qué se trataba, de qué era. No, pero confiando un poco y en la situación anímica en la que me encontraba, bueno, bienvenido sea que la posibilidad estuviera. Ya creo que a partir de ahí me empecé a abrir. Y no habían transcurrido muchos meses el fallecimiento de Pam. Estamos hablando de que habían pasado 3 o 4 meses. No es prácticamente fue en marzo del 17, y así que estamos hablando prácticamente de 3 meses. Pero vos no habías tenido nunca un acercamiento a lo teórico ni a nada de lo que fue la regresión, no tenías ni idea de lo que era, digamos. Yo no tenía ni idea de lo que era. Ajá. Pero absolutamente nada. Sí. Imagínate que si tenía mis conflictos un poco con la psicología, menos iba a tener capacidad como para sentar, pero nunca había escuchado nada. Sí te puedo decir de que de la conferencia que a mí me resultó muy enriquecedora la conferencia, primero porque por la simplicidad de la conversación y la practicidad de llevarlo a ejemplos simples, porque tanto en lo tuyo como en lo mío tenemos que a veces tratar de tener la habilidad de simplificarlo, porque la gente no tiene por qué conocer el idioma, la terminología que nosotros manejamos. Pero me pareció muy trascendente escuchar sobre el tema del alma. Yo había leído los libros de Brian Weiss, que me habían pegado en su momento. Bowen, me acuerdo que en la conferencia lo nombraste. Entonces uno es como que, bueno, algo había escuchado de eso, pero hay algo que fue muy puntual en la conferencia, que fue cuando vos hablaste de las probabilidades de entes o de... almas perdidas. Almas perdidas, pero cuando hablaste también de entes, hasta explicaste muy bien el tema de hasta situaciones de extraterrestres, que vos por ahí decís, ¿de qué me está hablando? Sí. Y yo tengo presente en estos momentos, si yo cerrara los ojos, donde estaba sentado, cómo era la conversación, y me pasó por la cabeza decir, che, yo no tendré algo como eso. Y si vos me preguntaras por qué lo pensaste en ese momento, no sé por qué lo pensé en ese momento, pero creo que la conversación se daba como que son personas como que o están en su enojo, como que no tienen esa armonía o esa estabilidad. No me acuerdo, pero esa fue la percepción que yo tuve en ese momento. Ajá.
recuerdo que, bueno, terminó la conferencia, uno se queda más enganchado por el tema de las almas, cuando lo escucha por primera vez una conferencia de esa. ¿Por qué? Porque quienes hemos perdido a alguien muy allegado o que nos toca muy puntual, vos apuntás más que todo a eso. Pero a mí me quedó, la lucecita me quedó encendida con respecto al tema de un ente. ¿Y en qué de las características que yo debo haber nombrado en la conferencia, de lo que producían, en qué te viste identificado? ¿Te viste identificado en algo? Mira, te tengo... De acordarme puntualmente no, pero tiene que haber habido algo en la conferencia de lo que vos comentaste como para que a mí se me prendiera, porque si no, imagínate que creo que de todos los que estábamos, que éramos varias personas, a lo mejor no a todos le pegó. Yo no tengo presente, pero hay algo que indudablemente a mí me llamó la atención. Que si hoy yo te pudiera decir, y cuando charlemos de mi primera regresión, mi primera experiencia, no es que porque vos lo dijiste yo lo sentí. Yo te podría decir que yo lo que sentí en el momento de la regresión estuvo dentro de los ejemplos, de la cantidad de ejemplos que vos diste puntuales en la conferencia. Es decir, no estuve inducido mentalmente, ¿no es cierto?, de que, porque lo escuchaste te apareció eso. No. Además, bueno, vos sos una persona formada, no sos fácilmente inducible justamente con las características que estábamos hablando antes, ¿no? Y no, porque imagínate que era como que yo no voy a la primera regresión por decisión propia. Yo voy a una regresión porque, bueno, es como que confiando en lo que la persona me decía, anda porque te va a hacer bien. Claro. Pero, me explico, yo no fui ese domingo a la mañana a decir, no, seguramente yo lo tengo. No, ni en broma. ¿Cuál era tu expectativa? ¿Cuál era tu expectativa en la regresión? ¿Alguna tenías? Esto que habíamos hablado de las almas, ¿tenías alguna expectativa en especial? Ese encuentro. Y era más que todo el encuentro con Pame, porque el planteo estaba supuestamente no en vidas pasadas personales. A pesar de que cuando uno lee sobre el tema de regresión o escucha conferencias como las tuyas, uno podría pensarlo más que todo en sus propias vidas anteriores, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, a mí no me pasó. Yo tengo la experiencia puntual de escuchar las regresiones de Liliana, mi señora, que son extremadamente puntuales. Ella ha tenido que las ha hecho contigo, ha tenido la sensación de morirse, de cómo se desprende el alma, de sus sensaciones, es decir, absolutamente un capítulo y el otro. Creo que nosotros en matrimonio, cuando hablamos de las regresiones, un capítulo y el otro. Claro. Ella que tampoco nunca había hecho una regresión ni tenía mucha idea tampoco del tema. No, exactamente igual. Incluso la invitación fue mutua, fuimos los dos en pareja, en matrimonio, por la invitación de Pablo. Claro. Al contrario, el día que charles con Liliana te va a decir que ella no tenía ni la más mínima intención. Lo que pasa es que después de escuchar la conferencia dijo, bueno, le hago lo mismo, a lo mejor. Vos sabés cómo fue puntualmente ya tendremos su regresión. La experiencia de escucharla a ella, si Dios quiere. Exacto. La mía fue muy puntual. Lo que pasa es que y yo tuve dos. Entonces, al año contigo hice otra regresión. La primera fue muy especial. Contá un poquito la primera, a ver qué en la primera, yo de lo que tengo, hay una cosa que me gustaría decirlo para quien no tiene la experiencia en la regresión. Puede escuchar lo mío y preocuparse o asustarse. Y yo siempre digo que la regresión tiene el final es siempre beneficioso. Es decir, el haber transcurrido por una regresión, a pesar de que podés no ir con la expectativa, yo creo que a una regresión no hay que ir con las expectativas. Yo fui con expectativa y no es la mejor manera. Hay que dejar que el alma libere y diga lo que tiene que decir. Siempre es beneficioso. Creo que ese es un parámetro, porque mucha gente dice, sí, pero si por las dudas. No, siempre genera un beneficio.
Por supuesto que el secreto no está en lo que vos hagas, sino también cómo te guían, porque no es una cosa que te podés poner frente a un espejo y hacerlo solo. Habrá seguro. gente que tendrá esa capacidad, pero sí, seguro, básicamente pero, necesitas la guía. Digamos, de lo que se desprende de lo que vos estás conversando es que en principio, desde lo teórico, yo te puedo aportar que hay que entender que la que hace terapia es el alma, y la que manda es el alma, digamos. Ni yo sé de qué vamos a hablar, y vos tampoco. Vos podés tener una intención, pero de hecho apareció una cosa totalmente distinta. Y una cosa más es que no necesariamente, como vos bien lo estás contando con el caso de Liliana, no necesariamente tiene que aparecer algo de una vida pasada. Hay muchos temas que aparecen en regresión, muchas cosas diferentes que pueden aparecer. Exacto. Entonces, bueno, creo que con esa apertura te permite resolver. Yo voy a dar mi ejemplo. A mí me permitió resolver situaciones internas que nunca pude saber por qué las tenía, de enojo, de situaciones, y creo que estuvieron en gran parte relacionadas con esto. Yo, la experiencia que tuve es, para alguno que lo haya hecho, yo no pude abrir la puerta. Si voy a las etapas, yo no pude abrir la puerta. Se me presentaba la cara de mi mamá, ya fallecida, pero se me presentaba la cara de ella en una fotografía que no existe. Y esto es muy puntual también, no es que vos traes al recuerdo la foto que estaba en el living o en el salón, no. No pude bajar la escalera, y en la medida que la regresión iba avanzando, yo lo que empecé a sentir es una sensación extraña que comienza en el pie izquierdo. Estando acostado, me aparece en el pie izquierdo, como que algo que se mueve. Si yo podría llevarlo a un ejemplo de la realidad, te diría que era como una gelatina o como un gel tipo gelatina, ¿no? Me comienza a subir por toda la pierna izquierda, el muslo izquierdo, y me llega al tórax, al pecho. Vamos a usar términos convencionales. Y como si se desplazara de izquierda a derecha, como cuando vos movés una cubeta que tiene líquido y la movés, y entonces vos llegás a un momento que parece que la onda va para un lado y para el otro. Esa sensación era puntual. Yo que soy un conocedor de la anatomía te podría decir que era como que mi cuerpo estaba vacío y que lo único que tenía era ese gel que iba de izquierda a derecha. ¿Por qué te digo de izquierda a derecha? Porque arrancaba desde la izquierda. Bien. Bien. Y después era como un movimiento basculante. Es importante destacar en este punto que bueno, vos viviste la experiencia, que no hay ningún tipo de inducción por parte del que realiza la regresión digamos. Yo te diría que al contrario, porque yo tengo el recuerdo de que buscábamos la alternativa de encontrar de nuevo la escalera, hasta que vos llegás a un momento y vos decís, es como que estoy en otra situación, no estoy como para ir a buscar mis vidas pasadas, sino que tengo que ir a resolver algo que tengo hoy acá. Yo no tuve la sensación opresiva, ni de la falta de aire, ni de decirte un dolor en el pecho, ni de que algo me estaba comprimiendo. No, era una sensación como si yo tuviera hoy te podría decir como si fuera un muñeco donde adentro había líquido, pero no en todo el cuerpo, era exclusivamente en lo que es la zona de los hombros y el pecho. Bien. Eso iba y venía. Y con predominio más del lado izquierdo. ¿Qué significa? No sé, en ese momento tampoco le di tanta trascendencia, pero sí tengo el recuerdo de haberme concentrado en lo que percibía. Me acuerdo que a partir de ahí era como para decírtelo, mira Jorge, yo lo que siento es tal cosa. Claro, porque uno para los que nunca hicieron regresión, digamos, hay que recalcar el hecho de que eso tuvimos un microcorte, un pequeño microcorte, microcorte. Sí, seguimos. Lo que hay que recalcar, digamos, en este punto es que, además de no haber ningún tipo de instrucción por parte del que realiza la regresión, o sea, de que anda acá, anda allá, estás viendo esto, nada de todo eso. O sea, lo único que yo hago es sostener lo que
el consultante me está diciendo de lo que él puede percibir, digamos, ¿no? Y con eso se trabaja. Y entonces acá estaba apareciendo algo que era una manifestación de algo que no se sabía, que no se tenía ningún antecedente, que no se había ni hablado cuando hablamos antes, nada de todo. No, absolutamente nada. Ni tampoco yo en ese momento traigo a la memoria la conversación. Yo hoy, después, con el diario del lunes, te puedo decir, sí, es muy puntual. Lo que charlé, ¿me das un minutito? Sí. ¿Podemos hacer una pausa? ¿Un minuto? Sí, dale, tranquilo. Da un minuto. Bueno, continuamos acá, mientras tanto, con Raúl. Raúl es un consultante que hizo 2 regresiones y vamos a seguir conversando con él. Bien, ahí estoy. Bien. Ahí estoy. Entonces, me decías, sí. Que era en ese momento yo no tuve la sensación de irme a la conferencia para pensar en él habló de eso y es lo que yo siento. Claro. Hoy tengo el diario del lunes, vuelvo a eso, a decirte, mirá Jorge, qué casualidad, pero que a mí me pegó, porque lo hemos charlado a posteriori después de la por regresión, a mí me pegó mucho la conversación, pero no lo atribuyo a que me quedó como como algo estigmatizado de la conversación para después llevarlo a la regresión. Okay. Creo Bien. que bueno. Bien, ¿y cómo continuó? ¿Recordás qué pasó después cuando...? Me acuerdo que le tratamos de buscar un nombre. Vos me preguntaste para buscar un nombre. A mí se me aparece el nombre, no me acuerdo si de Francisco y después de Felipe. Felipe lo relacioné mucho con el nombre de mi abuelo paterno. No me apareció ningún. Estábamos buscando a ver si era un alma perdida humana que tuviese un nombre, digamos. Exacto. Pero no aparecía nada. No, claro. Yo eso lo recuerdo porque lo volvemos a charlar, pero en ese momento específicamente, porque a veces te da una sensación un poco como de turbación encontrarte con todo eso y en la pregunta de, bueno, escuchame si tiene un nombre. Recuerdo que en una o dos intenciones que vos tuviste de a ver si él se podía manifestar a través de mi palabra, se podía manifestar, que es una cosa que eso ocurre mucho en las regresiones. Creo que no logramos que se manifestara. No. Me parece que no. Y ocurre muchas veces, ¿no? Que se manifiestan entidades utilizando la boca del paciente y utilizando exacto. Y hay un cambio del tono de la voz, hay una no, yo eso no tengo recuerdo para nada que haya sucedido. No. Porque eso es lo que tiene la regresión. La regresión no es como cuando te acordás de un sueño. En la regresión prácticamente yo te diría que te queda en la memoria. Yo te podría decirte que por lo menos, depende de la capacidad de cada persona, pero por lo menos un 85-90% de lo que sucedió te queda. Es algo que es muy puntual y a pesar de que es parte de ciencia que te permite tener el recuerdo vívido, como puede ser de un viaje, de una situación así. Claro, tal cual. Bien, ¿y cómo siguió? ¿Qué recordás? ¿Qué pasó? Bueno, me recuerdo de que en un momento determinado vos comenzaste a hacer las oraciones y puntualmente después de varias sí, básicamente eran oraciones, ¿no? No quiero utilizar otros términos. Es una oración que está dentro del marco terapéutico, digamos. Exacto. Porque lo que hay que lograr que esa entidad, o un alma perdida, o lo que sea, se vaya de vos, de estar en tu cuerpo astral, y vaya a la luz. Eso es lo que hay que lograr, digamos, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. Ahora, y así fue. Yo sentí como que de golpe, como si salía, pero era muy evidente, completamente salía entre el cuello y el hombro derecho. Era algo pero puntual.
Bien. Puntual. Acá ya no hay anatomía, no hay cirujano, no hay nada. Era entre el cuello y el hombro. Y la sensación como que algo lo succionaba o se iba. Podrías verlo de ambas maneras. Ajá. Con una sensación de libertad en el cuerpo muy puntual, porque ahí es como que me vi el cuerpo libre. Ajá. ¿Y alguna vez dentro de lo que a vos te pasaba antes, por lo cual, digamos, por ahí te llamó la atención esto, vos habías sentido alguna otra cosa en tu cuerpo antes? ¿Habías percibido alguna vez algo? No, percibido no, pero te podría decir que post-regresión, muchas veces el sentirme raro o extraño, sí. ¿Entendés? Y no puede darle una explicación. No tener una explicación dentro del marco estructurado que yo tenía, o de sentirme cansado, por ejemplo, de cosas extrañas. Sí. Que voy a decir, ¿qué caracoles tengo? Claro. Y bueno, siempre le buscamos una excusa por otro lado, o en la parte médica siempre le buscamos algún diagnóstico, tenemos que estructurarlo en algo, ¿no es cierto? Claro. Cosa que fue muy evidente de sentirlo después, en el correr del tiempo a posteriori de la regresión. Es decir, yo recuerdo haberme recuperado. Por supuesto que hubo otras situaciones que se presentaron. Yo, por ejemplo, cuando vos pedías o vos inducías a la aparición de un ángel de luz, pero no, tiene otro término. Sí, estábamos invocando un ser de luz a ayudarnos a que... Bueno, yo en ese caso tuve la imagen de Pamela. Ajá. Tengo presente haberme largado a llorar de una manera muy puntual, y hasta recuerdo un poco como para que vos me serenabas. Yo estaba permanentemente con los ojos cerrados, yo en ningún momento estuve con los ojos abiertos. Es decir, no es algo que la imagen que tuve de Pame no es tampoco de una fotografía que esté en casa. Y sí sentí una serenidad. Creo que ahí te podría decir que se mezclan, sí, la serenidad de haberla visto, ¿no es cierto? Estábamos hablando a 4 meses de su fallecimiento. Hoy yo me sigo quebrando igual cuando hablo de mi hija, a pesar de que prácticamente estamos cerca a los 2 años. Pero era una sensación de paz muy especial. Bien. ¿Y podés decir que ella te transmitió algo o no? ¿O fue la imagen nada más? Creo que como el mensaje como que estaba bien. Estoy bien. Como estoy bien, papi, estoy bien. Sí. ¿Y cuando vos la veías, estaba como cuando partió? ¿O no. ¿Características fisionómicas? ¿Cómo era? No, al contrario. Las características fisionómicas como cuando estaba sana. Pero lo que recalco es que no estaba relacionado con una foto. No es como decir, la foto que está en tal lado. No era que recordabas la foto que está en la mesa de casa, no. Claro. No, para nada. No, para nada. Sí, por supuesto, con mucha luz, era la carita de ella. Como un efecto de fotografía, no como el efecto de una película. Yo en ese momento lo vi como el efecto de una fotografía, pero ni aún de poder hablar. Simplemente creo que en la percepción del ida y vuelta, como diciéndome ella, papi, estoy bien. Bien, lo cual es muy halagador, obviamente. Porque ¿qué te parece? Terriblemente halagador. Pero bueno, ¿cómo? Sigue siendo halagador hoy, imagínate, a 4 meses de su partida, con más razón. Claro, lógico. Bien, esta es otra de las cuestiones que a veces aparecen en regresiones, con este formato y a veces con otro formato, o sea, las personas que contactan con seres fallecidos. Y y digamos, ¿cuáles son los efectos que vos podés relevar a posteriori de la regresión? Esto, como vos te registrabas, me contabas como enojado, muchas veces irascible, ¿no? Y esto, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué crees que pasó vos?
creo que yo te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que a mí la regresión me liberó. Ajá. Bien. Yo no puedo decir de qué me liberó, de quién me liberó, pero a mí me liberó. Ajá. A mí me permitió tener sensaciones absolutamente diferentes, hasta para enfrentarme a situaciones que pueden ser complejas, ¿no es cierto? Porque uno se sigue enojando y sigue teniendo, pero ya no con ese efecto de la ira a flor de piel. Ajá. O sea, vos registrás como que antes tenías la ira a flor de piel, digamos. Sí, yo era como una persona que vivía enojada. Ajá. Bien, y eso no te pasa ahora. No. Bien. ¿Y algún otro efecto en cuanto a vos mismo, en cuanto a paz o algo de eso? ¿Podés relatar algo o no? Básicamente. Yo te podría decir de que con respecto a cierta paz, creo que llevado desde la primera a la segunda regresión, yo no sé si podría hablar de mucho más de cierta paz, porque vivía con el camino más complejo del duelo. Claro. Entonces, si vos me dijeras, bueno, pero ¿y vos cómo estabas? Y yo vivía con tristeza. Claro, claro. Sí, tal cual. Es decir, más tristeza con la que vivo ahora, claro, pero era más profunda. Sí. Porque en relación, entonces, lo que no tenía era cierto enojo, aún así estaba pasando por una situación puntual también de matrimonio, porque bueno, había otras situaciones que hacen que a veces los matrimonios estas situaciones, yo tuve que pasar esas dos cosas, como a lo mejor lo pasó a mi señora, ¿no es cierto? La situación no solo del duelo de la pérdida de hijos, sino de una situación de crisis importante y profunda en el matrimonio. Entonces es como que había que transitar esas dos cosas. Claro, las dos cosas a la vez, digamos, ¿no? Exactamente. Aún así, creo de que dentro del enojo vivía con un enojo más light. Yo te lo podría hoy definir así. Yo no sé si es muy puntual lo que te digo, pero es como que al enojo lo manejaba como una emoción que la podía reacomodar un poco mejor. Antes no, antes era todo explosivo. Bien. O sea que vos de alguna manera relevás que hay cosas que han cambiado, digamos, después de la regresión. No sabemos bien por qué, digamos, no tenemos una demostración empírica de que haya sido como existe un obsesor que te haya hecho. No se sabe, pero la cuestión, el efecto es el resultado, digamos, lo que vos podés. El resultado fue extremadamente beneficioso. Yo, que todavía dentro de mi fuero interno tengo cierta estructura, por decirlo así, claro, te podría decir, y bueno, mira, Jorge, déjame pensar que es como que sacamos un tumor de ahí adentro. Claro, bueno, claro. Y bueno, ahí te curaste, y bueno, yo no sé si me curé, pero que mejoré ostensiblemente y que va pasando el tiempo y estoy mejor, sí. Es decir, mi evidencia me lo demuestra a mí mismo. Claro. Sí. Más allá que, por supuesto que yo soy una persona que he hecho terapia, pero mi terapia estaba encaminada por otro lado. Claro. Como para ir solventando el tránsito del duelo por la muerte de un hijo y una situación de crisis matrimonial. Claro. No puntualmente con esto que había sucedido en la regresión, que además fue impensado lo que apareció, digamos, no. Absolutamente, yo hoy lo sigo contando y hoy ya no me sorprende, hoy me alivia, pero claro, porque lo puedo ver ya en un análisis posterior. Claro. En el primer momento lo contaba y lo he contado dentro del seno familiar y yo creo que lo contaba y los otros estaban sentados porque no podían creer de que yo contara, entre comillas, el doctor contar. Claro. Que había una concepción muy puntual, claro, aún dentro de la familia, ojo, no era para salir a contarlo a todos lados. Claro, obvio, tal cual. Lo que yo contaba no estaba relacionado con vidas pasadas ni con encontrarme con alguien que haya fallecido. Claro. Sí. Nada que ver. Sí. Una cosa impensada en tu discurso, digamos, ¿no? Una cosa que... Absolutamente. Creo que fueron otro de los hitos
que me marcaron a mí el tener una concepción de la persona, y uso siempre el término tuyo, holístico, porque realmente fue así. Para mí fue, es decir, creo que se dieron una cantidad de situaciones, pero todas muy seguidas, que me permitieron tener, te digo más, yo como dato, yo estoy muy dedicado ahora al tema de la cirugía dermocosmética y tengo pacientes con lesiones de piel y los mando a muchos a biodecodificación. Y biodecodificación lo he charlado contigo porque, bueno, no es que lo hago yo, pero lo puntualmente y con excelentes resultados. Entonces, en estos momentos, poderte decir, hablar algo de medicina china, hablar de terapias que son las partes de las fitoterapias, hablar de energía zen, para mí en este momento es todo válido en un conjunto, de que de la persona que yo tengo sentada hoy en el consultorio, yo tengo que tener la suficiente capacidad de ver hasta dónde llega lo mío y en cuánto yo le puedo resolver el problema o ayudar a resolver el problema con otro tipo de terapia. Entonces, claro, y en mi agenda hoy no hay solamente médicos, no hay solamente cardiólogo, neurólogo, traumatólogo. Hay también personas que hacen biodecodificación, psicólogo, terapia de regresión, medicina china, porque creo que va más allá. El tema va más allá. Aprovechemos la oportunidad para aclarar para las personas que a lo mejor no saben que holístico es mirar al paciente desde todos sus ámbitos, bio, psico, socio, espiritual, ¿no? Porque normalmente un paciente cuando va al médico, el médico mira el cuerpo, ¿no? Bueno, ¿y qué comiste? ¿Y qué hiciste? Pero hasta ahí. Y a lo mejor la persona, qué sé yo, se está separando y resulta que lo emocional está afectando al estómago. Pero vos ponés los lentes ahí en ese lugar y nada más. Y ahora es como que uno entiende de que hay otra cuestión, otra parte que incide en el cuerpo, ¿no? Y ojo, si yo te lo pudiera decir, que también durante años, y lo sigo haciendo, medicina de pueblo, donde vos conocés un poco todo el contexto de esa persona en su familia. Claro. Uno solamente antes se basaba en que si venía con presión alta le preguntaba si había tenido algún problema por las dudas porque la presión había aumentado y te quedabas ahí. Claro. Si tenía ardor de estómago o gastritis, vos decías, bueno, ¿te enojaste? Sí, porque me enojé con el vecino que me tiró el alambrado abajo, entonces me agarró una bronca, bueno, tenés una gastritis por eso. Pero le das una interpretación un poquito más allá. Claro. Porque al final lo único que hacías era darle la pastilla para la presión, para que le baje la presión, y el antiácido para que se le vaya el ardor de estómago. Claro. Hoy yo te diría que lo trato de acompañar, si ese sería el término, porque no todo el mundo busca eso. La mayoría va al médico para que el médico me diga qué es lo que hago, que me recetan y ando bien. Cuando a la segunda entrevista o a la segunda cita la persona te dice, no, pero vos sabés que sigo igual. Bueno, flaco, escuchame. Hay que entrar a buscarlo por otro lado. Acá hay otra cosa, claro. Hay otra cosa. Qué bueno. Sí, pero viste que te parece, hay que entrar a buscarlo por otra cosa. Entonces, no es que es una cuestión de convencerlo, es simplemente una cuestión de orientarlo. Bien. Nada más. Bien. ¿Y qué nos puedes contar de la segunda experiencia de regresión? En la segunda regresión ya era estaba como alumno de segundo año, ¿viste? Se cree que ya está canchero, ya porque se conoce, ya pasó el peor año. Claro. No, yo en la primera... fue otra sorpresa también, ¿no? Sí, fue otra sorpresa, pero creo que como enseñanza yo podría decir que hay que ir sin ninguna expectativa. Y yo a esa regresión, a la segunda, que por supuesto fue voluntaria, nuevamente contigo, fui con la expectativa de poder encontrarme con Pamela. Y es un error. Hay que ir con la mente desenchufada. Claro, que no quita que pueda pasar eso después en otra experiencia, pero bueno. Por supuesto, yo lo cuento después de haberlo pasado. Hay cosas que son más primordiales que hay que trabajar y recordemos que la que trabaja es el alma y la que trae la experiencia necesaria para este momento es el alma, ¿tá? Que no quiere decir que uno no vaya a contactar después, ¿tá? Y a lo mejor tengas que pasar
por varias regresiones para liberar ciertas cosas del alma, para después a lo mejor en alguna llegar a encontrarte. Claro. Es decir, tampoco hay que verlo, por eso creo que es muy puntual, no ir con una estructura de expectativas, y lo digo porque yo fui en la segunda con esas expectativas. Entonces, la enseñanza, ¿cuál sería para otro? Mirá, no cometas el mismo error, no vayas con la misma inquietud, porque aprendés de que el alma se tiene que liberar sola, que no la vas a condicionar vos, se va a tener que liberar y que te puede llegar a sorprender. Ahora, siempre el resultado, y esto es muy, vos mirá, estás hablando muy de cirujano, yo te diría que siempre el resultado es beneficioso, aunque en el primer momento a vos te parezca de que no se cumplió tu expectativa, en el correr del tiempo, si le prestás un poquito de atención, siempre va a haber un beneficio. Decir, mira, esto tuvo que suceder para algo, no por el por qué, sino el para qué, que es una manera de pensar y de verlo. Los coaching ontológicos te dicen que es una manera de pensar, los coaching ontológicos, en el coaching ontológico te dicen que es una manera de pensar distinta. El por qué es para justificar, el para qué es para pensar. Claro, y generalmente el por qué no tiene respuesta, el para qué se puede llegar a hay un montón de hay un montón de para qué que no tienen respuesta, y hay un para qué que te permite a lo mejor analizarlo o encontrar una idea. Yo en la segunda regresión tampoco pude encontrar la puerta, tampoco pude bajar la escalera. Recordemos que esto que él está evocando, Raúl, es parte del proceso, digamos, de introducción, de inicio de la regresión, ¿no? Que entre paréntesis vamos a aprovechar a contar que la regresión, esta segunda, sí está grabada, y él generosamente permite que la podamos ver. Después yo lo voy a subir al canal para que las personas puedan ver lo que sucedió, que les voy a contar ahora, ¿no? Exacto. Yo en esa regresión me tengo presente que me costó mucho como entrar en el plano de un poco de, no voy a decir de meditación, pero de concentración, pero que hoy que hago yoga, te podría decir, me doy cuenta, ¿no es cierto?, que en ese momento a mí me costaba. Hoy no soy un experto en yoga, pero que lo practico prácticamente semanalmente. Claro, uno va pudiendo aceitar los mecanismos. Me ha permitido, claro, por ejemplo, la manera de ordenar la respiración, de concentrarte, de verte a vos mismo, de poder llegar a desconectarte. Lo cuento a veces un poco gracioso, pero me he llegado a desconectar y a dormirme, también, no me había pasado, pero que es diferente. Bueno, en ese momento podría decirte que a mí me costó, pero me encontré en un momento determinado como que yo me estaba hundiendo en una batea, porque lo tengo muy, muy vívido el recuerdo, en una batea, como si fuera una batea de madera, hecha en el piso, llena de cemento, y a mí estaba acostado en la misma posición que estás acostado cuando, en el caso de las regresiones como las haces vos, y me empecé a hundir. No que alguien me hundía, sino que yo me iba hundiendo, puntualmente también del lado izquierdo. Bien. Me iba desnivelando en esa batea de cemento, pero me empezaba primero a hundir el pie, la pierna, parte del muslo, hasta que en un momento determinado sentí un dolor extremadamente intenso, pero muy, muy, muy intenso, que no te lo puedo trasuntar a un dolor que yo puedo saber desde el punto de vista médico. Era un dolor interno, pero no puntual, en el hombro. Fundamentalmente en la región anterior del hombro, como si alguien me estuviera, lo voy a tratar de ejemplificar, pero tampoco era así, como si alguien me estuviera apretando, pero un dolor muy puntual, que hasta me sacaba de ese estado de conciencia, como decís siempre vos, yo no recuerdo en este momento el término. Estado expandido de conciencia. El estado expandido de conciencia, exacto, muchas gracias por recordarlo. Porque el dolor era intenso, y ojo, yo no tenía estaba en el mismo lugar, en la misma posición, exactamente igual, ¿cierto?
Sí, en esta regresión fue puntual encararnos directamente a eso. Tampoco se expresó, no tengo recuerdo que se haya expresado con las palabras a través mío. Sé que en las oraciones fueron un poco diferentes hasta que se ve en el video, es decir, ahí hay más evidencia absoluta, la sensación como que tenés que juntar raíces y como arrancármelas. Y yo tengo la sensación, y hoy la traigo al recuerdo, la sensación como cuando uno quiere arrancar una planta de la tierra. No sé, imagínate una planta de maíz, no va a agarrar un tronco grande, una planta de maíz que uno quisiera arrancarla y tener la sensación de que vos te estás trayendo la planta con toda la raíz. Bueno, yo lo tenía a la inversa, como que yo fuera parte de la tierra y alguien está sacándome algo. Recordemos acá que en el momento yo hago un procedimiento terapéutico porque había una cuestión que no ha nombrado él todavía, pero era un trabajo hecho. Claro, exacto. Lo que hicimos fue arrancar el trabajo, ¿no? Que ya después exactamente, se la recesión, ¿no? Es cierto, eso yo lo pasé por alto. En un momento determinado de la conversación que uno va teniendo, yo siento como que es alguien que me ha hecho un trabajo, incluso puntualmente sé del tema del trabajo, lo sé por otras personas que me han ayudado con respecto a eso, y tengo la imagen de la persona a la cual conozco y con el cual se han presentado unas situaciones muy puntuales. Entonces ahí comienza tu acción terapéutica, por darle una terminología dentro de lo nuestro, donde yo siento sí la liberación, pero yo tengo la sensación como que me quedo con un hueco, como que ahí queda un hueco. Sí, en la recuperación de esa sesión, me quedé más como confundido, más como no me quedé con la misma sensación de liberación que en la primera. Me quedé con una sensación como de confusión, si te lo pudiera explicar, y no sé cómo explicártelo, pero como confundido, como no sé si cansado, más agotado, incluso al otro día. Recuerdo que eso fue un sábado, y el domingo nos contactamos porque yo me había quedado también medio como perturbado. Y esto no es para que la gente o quien lo escuche se asuste, porque esto puede estar ocurriendo por algo muy puntual como fue la regresión mía, no es lo habitual que ocurre. Aún así hay que entender que acá hay una movilización de energías grosa. Exactamente. Eso hay que tenerlo muy en consideración. Si hay todo un tanto por tu parte como por parte de quien está haciendo el consultante, hay toda una movilización de energías que, bueno, hay que empezar a entenderlo, que eso existe. Eso es puntual. Claro. Bien, y este estado así confusional, este estado de rareza, te duró tiempo, y luego ¿qué pasó? Me duró, eso fue el mismo domingo. El domingo, por ejemplo, lo sentí a la mañana, a la tarde, después y después lo que sí tuve es siempre esa sensación como de cierta libertad, libertad o de beneficio interior, te podría decir. Ajá. Que yo al principio no le di la trascendencia en función a haberlo hecho a terapia de regresión. ¿Me entendés? Yo pensé que, bueno, porque estaba haciendo terapia, porque, bueno, algunas cosas se iban más o menos armonizando. Y hoy, que ha transcurrido bastante tiempo, te podría decir que sí, que yo hoy te puedo decir en gran parte por la meditación de relajación que hago en yoga, que yo puedo verme en mi cuerpo y en mi cuerpo no hay nada. Y no es lo mismo entrar en fase a una etapa de regresión, pero hay cosas que se
manejan igual como en la meditación, en la regresión, en el yoga, que es el tema de la respiración, la introspección, el poder, ¿no es cierto? Que hay parámetros que son, nadie está inventando la pólvora, se utilizan como herramientas. Entonces, en estos momentos el hecho de yoga me permite, no es que yoga me resolvió el problema, no, pero me permite verme desde otro contexto donde yo puedo analizar que a mí las 2 regresiones que yo tuve para mí han sido un beneficio sustancial para mí, para mi vida cotidiana, para poder enfrentarme a un montón de cosas, para poder sobrellevar el duelo, ¿me entendés? Como para poder reencontrarme nuevamente en matrimonio. Hay un montón de cosas como de beneficio, que algunas serán por las cosas que yo voy a hacer, claro, obviamente, pero otras también tengo que darle la trascendencia que ocurrieron a partir de esos momentos. Y que si yo te dijera, Jorge, que no hubiese hecho regresiones, no sé si estaría en estos momentos con esa armonía o con esa pequeña estabilidad. Yo digo pequeña estabilidad porque en los estados de ánimo a mí me pasó que el martes pasado, el 25, era el cumpleaños, si hubiese sido el cumpleaños de Pamela, ¿me entendés? Entonces no te puedo decir que la estabilidad es permanente, obvio, porque desde pequeños recuerdos esas cosas pasan, pero que me permiten verlas y analizarlas de otra manera. Claro. Es decir, a mí la regresión me ha ayudado en otro conjunto de cosas a poder seguir viviendo de la mejor manera posible. Bueno, está muy bien, y la idea de estas entrevistas es justamente esto, poder testimoniarle a las personas las experiencias de otros, y que bueno, que alguno pueda disipar si tiene algún temor o alguna duda, que bueno, se puede realizar. Es muy beneficiosa la técnica, es muy buena, y no es de manejo, no es de riesgo, no es un factor de riesgo para ninguna persona. Yo soy un paciente hipertenso y en ningún momento hice una crisis hipertensiva, al contrario. Creo que vuelvo a lo mismo de lo mejor del inicio de la conversación. Siempre es beneficiosa, y esto no es hacer lobby, esto es simplemente contar. Yo, una persona estructurada, cirujano, que me baso en una medicina alopática, encontrarme en un momento determinado y decir, uy, pucha, qué bueno hubiese sido haberlo hecho en otro momento. Me explico, y creo que en estos momentos a mí me permite decir gracias. Yo hoy podría decir que soy una persona agradecida. Vos sabés que entre nosotros hay una amistad y hay un dejo muy especial, pero yo agradezco a la vida que me haya permitido conocerte, a partir de ahí poder haber hecho regresiones que seguramente las habrá más adelante. Tenemos que comentar de que nosotros vivimos a casi 500 kilómetros de distancia, uno en Buenos Aires y el otro en la provincia de Santa Fe, pero a mí me ha sido extremadamente beneficioso. Yo soy una persona que, a pesar de lo que la vida me ha golpeado, agradezco que a pesar de todo hoy pueda reencontrarme desde otra óptica, y en parte es gracias a la regresión. Bueno, yo te agradezco mucho tus palabras, y la verdad que también hay que tener en cuenta que si las personas no se atrevieran, uno no podría desarrollar esta actividad, así que también es un juego de roles de cada uno, ¿no? Que permite que la técnica se ejerza, ¿no? Y permite ayudar a los otros, que da tanta satisfacción a uno, ¿no? Y no solo verlo, bueno, por supuesto que en gente que ha tenido en las regresiones se ha visto en otras vidas, resolverá otras situaciones, claro, ¿cierto? Claro. O aquel que pueda reencontrarse con algún ser querido que ha fallecido y se pueda liberar de ciertas preguntas que le han quedado. Bueno, bienvenido. Yo no sé si todavía a mí estimo que me puede llegar a pasar, pero creo que la trascendencia es que la que se expresa es el alma. Es un poco como en la naturaleza, no podés ir en contra de la naturaleza, claro. Y creo que en las regresiones no podés ir en contra de lo que el alma necesita liberar. Sí, por supuesto.
por supuesto que es así. Y bueno, te agradezco mucho tu aporte, tu testimonio, y bueno, seguiremos entrevistando a personas que han transitado estas experiencias y las subiré al canal y bueno, como para compartirlas y que el resto de la gente pueda ver a qué se debe todo esto. Que tengan el beneficio de la regresión. Claro. Bueno, muchas gracias. Seguimos nosotros por privado y te mando un Gracias, abrazo. Jorgito. Gracias a vos. Chau.